del curso. Vamos a, dicho esto, y repito, para que todo les quede claro, hoy en la tarde se va a subir al Simbad la nota del trabajo número 1, que es el video de civilizaciones indígenas americanas. Primero, todos cumplieron con entregarlo. Segundo, todos cumplieron con la pauta en forma general. Hay detalles que siempre es bueno considerar. Y en tercer lugar, creo que es un elemento que nos puede servir como material didáctico. Hay otros materiales que se pueden elaborar, como son afiches didácticos, maquetas, juegos y también otros elementos. Dicho esto, vamos a proceder a comenzar la clase, la materia que nos convoca, que es el Historia de América, fundamentalmente recordando que las últimas actividades habíamos visto un análisis de la película 1492, La Conquista del Paraíso, que yo les subí al aula virtual algunas preguntas para analizar esta película, viendo el rol que tuvo Colón en este proceso de expansión europea, por un lado, pero también viendo el contexto histórico de España, donde estaba en una guerra por unificar la península, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Primero eso. En segundo lugar, también recordar que nosotros tenemos que tener en cuenta que la expansión europea es un proceso que no es del Estado. En el caso de América son personas que llegan, muchos de ellos después con fondos propios. Entonces, dicho esto, es importante visualizar lo siguiente. Nosotros estamos viendo Historia de América, pero cuando analizamos Historia de América tenemos que entender que los hombres que llegan a América, los hombres que llegan con Colón al Caribe, los hombres que llegan con Hernán Cortés a lo que hoy día conocemos como México, al Imperio Azteca, los hombres que llegan con Francisco Pizarro y Diego de Almagro a lo que fue el Imperio Inca, los hombres que llegan a Chile con Pedro de Valdivia, tienen una mentalidad distinta a la mentalidad medieval. Esto es una primera consideración, porque hay que recordar que en 1492, cuando llega la expedición de Cristóbal Colón al Caribe, a la isla Juana Ani, que bautiza como El Salvador, los hombres que vienen, el mismo Colón, ya no es un hombre medieval, es un hombre con una mentalidad moderna. ¿Qué quiere decir esto? En Europa habían ocurrido cambios. En 1445 se había inventado la imprenta para difundir libros, la Biblia, pero también libros de filosofía, de historia, de ciencia. En la Edad Media la gente vivía en torno a un castillo, en torno a la agricultura, pero en la Edad Moderna hay un cambio notable porque la vida urbana vuelve a cobrar la fuerza que había tenido la época de Grecia y Roma, de las polis griegas, y aquí la sociedad está en cambio. Ya en esta época ya no es el ideal del caballero medieval, del sacerdote o del santo, es el ideal ahora del burgués, del empresario, del científico. Y el arte en Europa cambia. Ya el arte religioso medieval, el arte de las catedrales, ahora hay un arte urbano y mundano. Cobra mucha importancia diría yo, en forma muy relevante, cobra mucha importancia algo que hasta el día de hoy existe, que es la banca comercial. La creación de los bancos hacen que cambie también la forma como se relacionan las personas. Ahora el préstamo a interés existe desde el siglo XV hasta el día de hoy. Si ustedes tienen crédito de consumo, se cobra un interés por el tiempo que te demora en pagarlo, al igual que un crédito hipotecario. Este concepto viene del periodo de Renacimiento, por lo tanto, todos los que vienen a América en el siglo XV, XVI en adelante, vienen con una mentalidad ya distinta a la medieval. También hay que entender que hay un cambio
también en este sentido en la ciencia y tecnología. En la Edad Media, la teoría geocéntrica, la Tierra como centro del universo, es la predominante, pero ahora está la teoría heliocéntrica. El Sol es el centro del universo y los planetas giran en torno al Sol. Las teorías de Galileo Galilei, del movimiento de la Tierra, de Nicolás Copérnico, son cuestionadas por el Tribunal de la Santa Inquisición y de hecho es un tema crítico que Galileo tiene que retractarse de su planteamiento científico. Entonces hay un cambio epocal en una visión antropocéntrica del mundo a una que antes había una visión teocéntrica. Entonces es importante visualizar exactamente la razón, como dices tú acá, es el elemento clave. Si ustedes ven acá en el PPT, hemos puesto abajo un cambio de mentalidad, ¿cierto? Entonces, aquí en la mentalidad está centrada en la razón, en la ciencia, pero también hay que decir que la razón y la ciencia tienen un impacto también en otros conceptos de la vida como la religión. Surge el protestantismo con Martín Lutero, Juan Calvino. También hay un nuevo orden. Y acá me detengo porque nosotros, si vamos a estudiar historia, estamos estudiando historia de América, tenemos que entender que en Europa se produjo un cambio y también en América. Aquí en América estaban los aztecas, los incas y los mayas y otros pueblos originarios. En el caso de Chile, los atacameños, los diaguitas, en el sur, los onas, alacalufes, yaganes, en la zona centro, picunches, huilliches, etcétera, mapuches. Pero aquí hay un elemento clave, que los hombres que llegan a América tienen una mentalidad distinta a la mentalidad de los habitantes de América. Piensen que en Europa habían en la Edad Media castillos feudales, señores feudales, nobleza, duques, marqueses, pero acá los hombres que vienen acompañando a los conquistadores, muchos de ellos en sus lugares de origen, en sus aldeas, en sus pueblos, en sus campos, eran campesinos y pastores, llegan a América, y ustedes lo vieron en la película, como lo que buscan es oro y plata, y hay un trato muy fuerte, muy violento con los pueblos originarios que no para rescatar o recuperar o conseguir oro y plata. ¿Cómo se establece el Estado moderno en Europa? Los reyes se unen con la burguesía en contra de los nobles y con el Papa. En España los reyes expulsan a los árabes y los judíos y España se unifica. Recién ahí apoyan a Colón. Ahora, en Europa, los reyes tenían ejércitos permanentes. En la Edad Media no existía eso. Habían algunos ejércitos privados. Este ejército resguarda las fronteras, somete a grupos rebeldes. Y aquí viene un tema que es relevante que ustedes consideren. La monarquía controla el poder económico, recauda impuestos, el poder judicial, administra justicia, y también la circulación de personas y mercaderías con el sistema de aduanas. Acá recordamos las preguntas que yo les subí al aula virtual para que ustedes las respondan, que tiene que ver con qué ocurrió en España hace 1492, quiénes gobernaban España en esa época, en qué consistía el proyecto de Colón, qué argumentos se entrega en la Universidad de Salamanca, qué le dice al fraile cuando su proyecto es rechazado, quiénes apoyan finalmente a Colón, qué dificultades enfrentó en su viaje a América. Y aquí hay una pregunta clave. ¿Cómo se relacionaron los españoles con los indígenas en América? ¿Qué consecuencias tuvo esa relación? Doy la palabra a cualquiera de ustedes que levante la manito ahí y le doy la palabra para que responda a esta pregunta en forma totalmente libre y voluntaria y así la podemos escuchar. La pregunta es, ¿cómo se relacionaron los españoles con los indígenas en América? ¿Y qué consecuencias tuvo esta relación? Alguien puede pedir la palabra con el cursor o puede hablar en el micrófono
si tiene la posibilidad de responder la pregunta. Hola, profesor. Hola, ¿con quién tengo el agrado? Con Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Tuviste la película 1492, La Conquista del Paraíso? Sí, profesor. ¿Viste cuando Y en, estaban ya en América, estaba Moxica, los indígenas tenían que entregar el oro que pudieran sacar de los lavaderos? ¿Cómo viste tú esa relación en la película entre los españoles y los indígenas? y en relación a lo observado en la película, se veía que la, como la manera de verlo, generalizando al de los españoles que mostraban que acompañaron a Colón, era más bien el no valorar eh, a la persona en sí, por así decirlo, sino que solo contemplar lo que podían obtener como ganancia. Es decir, casi en algunos momentos se mostraba mucho que ellos eran tratados como un bien más que como una persona. Claro, acá una compañera dice consecuencias de muerte, destrucción de lo que habían colonizado por la violencia de Mujica. Al cortar la mano a un indígena se desató la violencia y el alentamiento de los indígenas. Eh, Ahora, si ustedes recuerdan, también aquí Colón tuvo una dificultad muy grande porque él trabajaba con su hermano y la gente físicamente para construir iglesias, casas, pero había un grupo. Mujica era noble, no quería trabajar, no quería incluso poner su caballo. Ese conflicto que muestra la película se reflejó a lo largo del siglo XVI, tanto la conquista de México, del Imperio Azteca en realidad, la conquista del Imperio Inca, que habían españoles que no querían trabajar la tierra y no querían extraer ellos el oro, por lo tanto usaron una institución llamada encomienda, por la cual se consideraban a los indígenas menores de edad, incapaces de decidir por sus propios medios, y se le entregaba en custodia a un conquistador. Ese conquistador tenía que evangelizarlo, se supone que también proveer su alimentación. A cambio, el indígena tenía que trabajar la tierra o extraer oro o plata. Entonces se convirtió en la práctica en una especie de esclavitud. Y ahí estuvo la defensa que hicieron algunos sacerdotes como Bartolomé de las Casas, para que lo anoten. Bartolomé de las Casas se convirtió de un encomendero abusador en un defensor de los indígenas, tuvo una conversión notable, y el otro fue Antonio de Montesinos, que también defendió la condición humana y la dignidad de los indígenas. Esto tuvo una consecuencia legal, las llamadas leyes de Indias, que se establecieron en el siglo XVI. En Sevilla está el archivo de Indias, donde están las leyes de Indias, que fue una pugna entre las congregaciones religiosas versus muchos encomenderos que no se preocupaban realmente del bienestar de los indígenas, sino que los hacían trabajar en forma bastante, en algunos casos bastante dura, provocando una alta mortalidad en muchos pueblos, en muchas personas, en muchos indígenas de México, del Caribe, del virreinato, de lo que fue el Imperio Inca, y también en otras zonas de América como la zona de Paraguay, la zona del Río de la Plata, también en Chile. Esto hizo esta confrontación entre, por un lado, los encomenderos, gran parte de los encomenderos, no todos, y la iglesia llevó a establecer las leyes de Indias. En la película hay un elemento clave al final de ella. ¿Qué le reconoce el tesorero de la reina Gabriel Sánchez a Cristóbal Colón? ¿Qué reconocimiento tiene él hacia este conquistador? Repito la pregunta. En la película 1492, La Conquista del Paraíso, al final, el, el tesorero de la reina, Gabriel Sánchez, ya cuando Colón está bastante deteriorado de salud, mayor,
Hay un reconocimiento. ¿En qué consiste ese reconocimiento? Hay un mensaje verbal que dice Sánchez, se lo dice a Colón y también se lo dice al rector de la Universidad de Salamanca, ese rector, ese dominico que había rechazado el proyecto de Colón. Lo que Gabriel Sánchez reconoce al final es que Colón, siendo catalogado como un soñador, un idealista, ha logrado algo que lo puede, que lo catapultó a trascender la historia por haberse atrevido a concretar este proyecto de navegar al oeste para llegar a Cathay, a China, y a Zipango, Japón. No llegó ahí, pero llegó a estas tierras que fueron bautizadas no con el nombre de Colón, sino que el nombre de un comerciante italiano llamado Américo Vespucio, pero Colón trascendió la historia. Gabriel Sánchez le dice al rector de la Universidad de Salamanca que aunque ellos despreciaban a Colón, Colón va a trascender. ¿Ya? Juanito, ¿usted puede decirlo en voz alta si tiene micrófono, por favor, su idea? Juan, ¿es posible? Juan Leighton, ¿está por ahí? No puede, por eso le escribí, ya. Bueno, José Morales, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre en América y también en Brasil, parte de América, los portugueses exploran Brasil, los españoles, el resto de América? ¿Qué pensaban encontrar? ¿Qué pensaba encontrar Colón? Y también los españoles en América. ¿Qué buscaban? Hola, buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, José. Venían principalmente a buscar recursos naturales, que los metales preciosos, principalmente el oro y la plata. Ahora ahí yo quiero hacer una salvedad, que España y Portugal en este caso, que fueron uno de los imperios colonizadores, tenían distintas formas de conquistar. Por ejemplo, los españoles llegaron con chucherías, como se dice, espejos, cosas por el estilo, dándole cosas a los indígenas que ellos no podían adquirir de manera propia. Y los españoles tuvieron una forma más radical, más violenta de hacer llevar su visión. Gracias, José. Hay que recordar que la mentalidad para Colón, al igual, él pensaba que al navegar al oeste iba a llegar a las tierras de Catay. Para que lo anoten por ahí, Catay era el nombre que se le daba a China y Zipango era el nombre que se le daba a Japón. Y desde el siglo XIV, con Marco Polo, había un comercio terrestre de la seda entre Italia, atravesando toda Europa, Asia Menor, al Medio Oriente, hasta llegar a la lejana China. Y la seda era una tela fina que usaba la nobleza europea, los duques, los marqueses, los condes, los reyes, los príncipes. Y ese comercio quedó cortado, interrumpido, cuando los turcos otomanos invaden y se apoderan del Imperio Bizantino, con lo cual la ruta de la seda queda interrumpida, cortada. Los portugueses buscan una ruta alternativa por el Océano Atlántico hacia el sur, bordeando las costas de África. Colón y los españoles se dirigen al oeste. Entonces, la seda era un producto muy, muy apetecido por la nobleza europea, pero también hay que recordar que en esa época no había refrigerador, no había preservantes químicos, sino que la forma de preservar la carne y los productos de alimentación, la carne se salaba
para mantenerla más tiempo, y también se condimentaba con orégano, pimienta, clavo de olor, pero también desde las lejanas zonas de la isla de las Especias, que actualmente se llama Islas Molucas, cerca de Australia, de ahí se traía canela, orégano, clavo de olor, pimienta, nuez moscada, que eran productos que se vendían en Europa muy bien. Pero además, en Europa la nobleza y la gente no tenía la costumbre del baño diario. De hecho, no se bañaban. Por eso el mal olor y las enfermedades se propagaban fácilmente, con lo cual los perfumes traídos desde el lejano oriente eran también un producto muy apetecido. Y un producto que ayudaba mucho a la nobleza y a las clases, al rey, en las diferentes cortes, diferentes reyes europeos, era comer el porcelana china, un producto nuevo, muy distinto, mucho más fino que las toscas vasijas que comían en la Edad Media. Y un producto nuevo que empezó a tomar mucha importancia a partir de 1445, cuando Johannes Gutenberg crea la imprenta o inventa la imprenta. Gutenberg, al crear la imprenta, para multiplicar libros se necesita papel, y el papel es traído también de la zona china. Y el producto que cambió la guerra en Europa fue la pólvora. La pólvora en China era usada para fuegos artificiales y acá es usada para la artillería, para los cañones. Entonces tenemos que el comercio que había con el Lejano Oriente era un comercio muy, muy activo en el siglo XIII, XIV, y en el XV quedó interrumpido, por eso se buscó unas rutas distintas. Como decía muy bien José, en el siglo XV, XVI, se pensaba que un Estado era poderoso por la acumulación de oro y plata. Esa teoría mercantilista era la que España implementó en el siglo XVI, XVII. Sin embargo, los países, comillas, enemigos de España, como Francia, había otra corriente económica, el fisiocratismo. Repito, si lo pueden anotar, fisiocratismo, de Fisiócrata. El fisiocratismo decía que un país es poderoso, un Estado es poderoso si produce los alimentos que necesita para consumir, para comer. Esa corriente del fisiocratismo con Kirchner en Francia es una corriente distinta al mercantilismo. Pero la doctrina económica más, yo diría, innovadora fue la corriente capitalista, que sostenía que el capital financiero, material, tecnológico, era más importante que el oro y la plata. Y esa corriente económica del capitalismo financiero, tecnológico y material la siguió los Países Bajos, Inglaterra y también en alguna medida Escocia. ¿Quiénes son los pensadores que avalan esta corriente? En el caso de Inglaterra, John Locke, Adam Smith, Thomas Hobbes. Y esto cambió la forma de cómo se veía el mundo. Y esto impactó en América, porque cuando los españoles conquistan América, en comillas, con la guerra, evangelizan, los holandeses, ingleses, franceses tienen otra visión totalmente distinta. Entonces aquí hay que también poner en el papel esta monarquía portuguesa y española versus la monarquía parlamentaria de los ingleses, la monarquía francesa, la monarquía holandesa y las ideas que están atrás. A una persona del curso que pueda hablar, yo no sé si Belo Yola Rojas puede hablar o solamente escribir. Tú dime por el chat si puedes hablar. No te preocupes. Escríbeme tu nombre, porque como no está tu nombre, ahí está el correo, no sé si es el correo, escríbeme tu nombre. Ya, le vamos a pedir entonces a Juan Pablo que nos diga cómo entiende este esquema que está acá, qué ve, cómo lo entiende.
A ver. Lo que está proyectado habla de lo que ocurría en el periodo colonial en América, regido por una monarquía absoluta. Ahí hay 2 monarquías específicas y está como desglosado abajo el cómo funcionaban en lo político, en lo económico, en lo religioso y cultural y en lo social. ¿Ya? Bueno, esto es clave para que ustedes entiendan la historia en América. Primero decir que el rey estaba en España, al igual que las instituciones que gobernaban América. El Consejo de India estaba en España, la Casa de Contratación estaba en España. Y esto tengo que decírselo porque la gente, los niños, cuando estudian historia de América, historia de Chile, y aparece el rey, aparece el gobernador, aparece el Consejo de India, el niño puede pensar que el Consejo de India estaba en México, o en Perú, o en Chile, ¿no? Estaba en España, y la Casa de Contratación también estaba en España. Entonces, primero situar geográficamente que el gobierno de América estaba lejos de América, el gobierno central estaba en España. En la historiografía, para que lo anoten, se habla de la metrópoli. Metrópoli es, en este caso, España. Metrópoli está también Madrid, capital del imperio en algún momento. También metrópoli puede ser la ciudad de Sevilla, donde llegaban los barcos inicialmente al interior, en el río Guadalquivir, a la ciudad de Sevilla. Después, debido a que los barcos no podían entrar porque la arena había aumentado el fondo marino el fondo del río con arena, tuvieron que llegar solo a las costas, al puerto de Cádiz. Esto que estoy hablando, hay que mostrárselo a un niño en un video, mostrarle un mapa, dónde queda Cádiz, dónde queda Sevilla, dónde queda Madrid, para entender que a 12.000 kilómetros de distancia se decidía quién iba a gobernar Chile, Perú, México, que no se llamaba México, Virreinato de Nueva España. Chile es la Capitanía General de Chile, se cedía allá y se nombraba a las autoridades. ¿Quién era el virrey? El virrey era el que representaba al rey en América. Entonces designaban normalmente a un noble que fuera virrey de un territorio. En el caso del virreinato del Perú, el virrey era un noble. Por ejemplo, García Hurtado de Mendoza fue virrey del Perú. En el caso de México también se nombraba un virrey para gobernar lo que se llamó Nueva España. Al principio habían 2 o 3 virreinatos, se ampliaron después en el siglo XVIII, el virreinato de La Plata, el virreinato de Nueva Granada. Entonces ahí, dentro del virreinato, habían también gobernaciones, territorios menores. Chile fue parte, la Capitanía General de Chile fue parte del virreinato del Perú. Entonces, dentro de Chile, alguien tenía que aplicar justicia. Por lo tanto, se creó la Real Audiencia, para que noten ese concepto que es muy importante, que hoy día equivale a la Corte Suprema. También decir que dentro de la Real Audiencia habían unos funcionarios llamados oidores, que eran los jueces. Y en cada parte de América había jueces, que son los oidores, había corregidores, que estaban a cargo de los indígenas, y acá hay un elemento clave en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en todas las colonias, que los obispos eran nombrados por el rey, no por el papa. Y existía el llamado derecho de patronato, es decir, el rey nombraba a los obispos, se los proponía al papa. Pero a cambio, el rey o el Estado español tenía que financiar los gastos de la iglesia cobrando un impuesto que se llamaba diezmo. Anótenlo por ahí, diezmo. Entonces, ¿qué es importante de esto? Entender que las autoridades eran nombradas en España y que en ese sentido
la autoridad más importante en América era el virrey, y en los territorios menores estaban los gobernadores, oidores y corregidores. Cristian Cáceres, ¿puede hablar? Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, con agrado escucharlo. ¿Quién dentro del Imperio Español, quién nombraba a los obispos? Profesor, tuve un pequeño problema y me acabo de conectar a la clase de profesor. Ya, te entiendo. Emilio Céspedes, ¿qué dices tú? Vania Briones, ¿puede hablar? Bien, Verónica, una persona que participa. El rey, muy bien, Verónica, muy bien, el rey. El rey era el que nombraba a las autoridades, por lo tanto, y a cambio, el rey proponía el nombre del obispo al papa y el papa aceptaba lo que el rey le decía. Otra idea importante es que en la parte comercial solamente existía un monopolio comercial, solamente se le podía comprar o vender al Estado español. O sea, solamente se le compraba y vendía a España. Los barcos que llegaban desde Sevilla, pasaban por Cádiz y llegaban a Portobelo en Panamá, a Veracruz en México, a La Habana en Cuba, eran flotas reales. La flota era un conjunto de galeones, un conjunto de barcos que traían desde España, traían herramientas, muebles, armas, caballos, etc. También decir que así es. Estefanía, muy bien, Estefanía dice, Reyes tenía la facultad para designar a los obispos en el patronato real. Exactamente. Entonces, este sistema de flota de galeones que llegaba a Centroamérica, a lo que hoy día conocemos como Cuba, Panamá, México, traían desde Europa, repito, caballos, ovejas, vacas, alimentos como el durazno, el damasco, el trigo, herramientas como por ejemplo el arado, también traían muebles, espejos, alfombras, etcétera, etcétera. Pero cuando volvían a Europa, los galeones se iban cargados con oro y plata. Por eso que los holandeses, los franceses y los ingleses asaltaban en alta mar a los barcos españoles para robar el oro y la plata. Y los piratas y corsarios tenían en algún momento la autorización de la reina Elizabeth de Inglaterra de robar en alta mar con el compromiso que una parte de los robados se entregara a la reina de Inglaterra. Lo mismo hacían los holandeses y los franceses. Había patente de corsario. En muchos casos, muchos piratas, al no estar en alta mar navegando por mucho tiempo y no consumir vitamina C, las encías se les hinchaban, les daba una enfermedad llamada escorbuto y perdían su dentadura. Muchos de ellos también se les infectaban las piernas por gangrena, se las cortaban, y por eso ustedes en los cómics y las películas aparecen piratas con las patas de palo, sin dientes, y algunos también sin ojos, porque en las islas del Caribe, la isla de la Tortuga, se encontraban los piratas y corsarios bebiendo, jugando cartas, habían peleas también entre ellos, y no habían condiciones higiénicas ni condiciones, no había policía, por lo tanto,
Muchos de ellos morían acuchillados, entre ellos mismos se mataban, o perdían un ojo o una pierna, como les cuento. Ahora, este oro y plata que llegaba a España, España lo utilizaba para pagar al ejército, para pagar a los funcionarios, para financiar los gastos de administración, pero también con ese oro le compraban tecnología, herramientas y máquinas a sus enemigos en el fondo, a Francia y a Inglaterra, más bien a empresas inglesas y francesas que fabricaban herramientas y maquinaria y tecnología. Y entonces hay autores que dicen que el oro y la plata que estaba en América la sacó España, pasó por España, pero terminó en Holanda, en Inglaterra o en Francia. Los impuestos que en América debían pagarse tanto en el territorio de Nueva España, actual México, de Nueva Granada, actual Colombia y Venezuela, del Virreinato del Perú, lo que hoy día es Perú, Bolivia, norte de China, norte de Argentina, esos impuestos eran los siguientes. El impuesto a la compraventa se llamaba alcabala. Equivale al IVA de hoy. Alcabala. El impuesto a los productos que llegaban desde España, como eran impuestos de importación, se llamaba almojarifazgo. Y el impuesto que se pagaba por cada kilo de oro que se sacaba, se debía pagar el 20% al rey. Era el llamado quinto real. Este impuesto dio mucha riqueza al Estado español en el siglo XVI, porque si bien es cierto, eran personas privadas, particulares que sacaban oro y plata, debían pagar el impuesto. Y el otro impuesto era el diezmo, que era el 10ª parte de la cosecha de trigo, de papas, cualquier producto agrícola se le pagaba también, en este caso, para mantener a la iglesia, a las congregaciones religiosas. Le estoy diciendo esto porque hoy día tenemos el IVA, impuesto de valor agregado, que equivale a la alcabala, pero también hay otros impuestos que pagamos a la renta, y ahí está el famoso impuesto de la media annata. La media annata era el impuesto que pagaba todo funcionario que llegaba de España a trabajar en América, un virrey, un gobernador, un oidor, un corregidor, debía pagar la mitad de su sueldo los primeros 6 meses que estaba trabajando para el rey. Los conquistadores, a cambio, de parte del rey, a través del virrey o el gobernador, recibían tierras, mercedes de tierra. Y estas mercedes de tierra eran grandes extensiones que recibía un conquistador, y esa tierra no se dividía. Por lo tanto, si tú recibías una merced de tierra de 500 cuadras y tenías 4 hijos, el hijo mayor varón heredaba toda la tierra y la tierra no se dividía. Ese fue el origen de los grandes latifundios que hemos escuchado, hemos leído en los libros de historia, latifundios. ¿Cómo se logró el latifundio? En base a la merced de tierra y el mayorazgo. Claro, acá hay un dato que dice Estefanía. Cuando los corsarios ingleses robaron un moai para la reina, se exhibe en el Museo del Reino Unido. Claro, en el Museo Británico se exhibe el moai. Bueno, ¿qué rol tuvieron las órdenes religiosas? Fueron muy importantes, porque aparte de evangelizar, enseñar a leer y escribir, también hubo haciendas de los jesuitas donde ellos cultivaban trigo, papas, tenían ganado, pero muy importante la labor de los jesuitas que enseñaban a los indígenas de Chile y de Paraguay a fabricar instrumentos musicales, a hacer muebles, le enseñaron oficios. Y la Compañía de Jesús evangelizaba también a la clase, a la aristocracia criolla, y tuvo una influencia tan grande, pero fueron expulsados de América
el año 1767. Esa expulsión significó, podríamos decir, un apagón cultural porque los jesuitas eran los encargados, aparte de evangelizar a los pueblos originarios, al igual que lo hacían los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, las ursulinas, etc., ellos también se preocupaban de darle un oficio técnico en las haciendas jesuitas. Por lo tanto, ellos tenían un poder económico en cada hacienda y también un poder educativo, pero debido a diversas causas de que aquí en este momento sería latoso hablar, lo cierto es que nos expulsaron de España, de Francia, y la reina Catarina la Grande de Rusia recibió a los jesuitas porque los jesuitas tenían el conocimiento de filosofía, ciencia, historia, música, porque ella pensaba que con ellos en la corte del zar, ella como zarina iba a levantar el nivel de lo que era la Rusia zarista. Volvieron a América en el periodo ya del siglo XIX y a Chile también. Y aquí lo que hemos conversado en las clases anteriores también, que en América se produce una estratificación social, tanto en los territorios actuales de México, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Perú, actuales. En la época colonial surge un grupo que eran los estancieros, estancias ganaderas, los hacendados, y bajo ellos los capataces, los mozos, los peones, los quinilos, los gañanes y los artesanos. Es decir, hay una estratificación social. Le voy a pedir a Juan Pablo si nos puede por favor leer lo que dice ahí. Conquista del Imperio Inca. 20 de mayo de 1524. Contrato de compañía entre Fernando Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. 26 de julio de 1529. Capitulación que autoriza a Pizarro para explorar y conquistar los territorios del Perú. Pizarro, gobernador, capitán general y justicia mayor, adelantado y otras mercedes. Imperio Inca. Había una guerra civil luego de la muerte de el Inca Huayna Cápac entre sus hijos Huáscar, entre paréntesis Cusco, y Atahualpa, Quito. 15 de noviembre de 1532. Pizarro llega a Cajamarca, captura a Atahualpa. 25 de julio de 1533. Atahualpa fue ejecutado. ¿Qué opinas de esto que ocurrió en Perú, Juan Pablo? En relación a lo que está proyectado, son como fechas muy importantes que demuestran la parte final de lo que fue el Imperio Inca y el cómo Pizarro fue uno de los protagonistas en dar captura y muerte a Atahualpa. Según mal recuerdo, si no mal recuerdo, anteriormente se había mencionado que a Atahualpa lo habían engañado o algo similar. Alguien que me corrijan. Así es. Mira, aquí yo puse estas fechas primero para situarnos que si bien es cierto que Cristóbal Colón llegó en 1492, ya en 1524 los españoles estaban conquistando en la década de 1520, ya estaban a puertas de conquistar el imperio inca. Y aquí hay una palabra que es importante subrayar, la palabra contrato de compañía. Es decir, la empresa de conquista no es una empresa del Imperio Español o del Estado Español, es una empresa de particulares, personas que se asociaban para conquistar un territorio y firmaban un contrato. Aquí estuvo Francisco Pizarro, Diego Almagro y Hernando de Luque. Y después Pizarro viaja a España y logra que el rey le entregue una capitulación, un documento que lo autoriza para explorar y conquistar
el territorio de los incas, es decir, estaba autorizado por el rey. Y fíjense todos los cargos que le da el rey en la capitulación a Pizarro. Gobernador, que es autoridad política, para que lo anoten. Capitán general, que es autoridad militar. Justicia mayor, que es una autoridad jurídica para aplicar justicia. Y además lo nombra adelantado y le da otras mercedes, es decir, tierras. Le estoy diciendo esto con la calma lo más calmado posible, porque se reproduce en América esta monarquía absoluta que en Europa tenía el control del político, económico, judicial, religioso. En el caso de América, el virrey o el gobernador tenía esas tres atribuciones: gobernador, autoridad política; capitán general, autoridad militar; y justicia mayor, autoridad de justicia. Y esas mismas consideraciones se le aplicaron posteriormente a Pedro de Valdivia en Chile. Muchas personas habrán escuchado que el general Augusto Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, que popularmente se le dice dictador, pero en la práctica era el presidente de Chile, capitán general del ejército. Entonces a uno le llama la atención que usara el concepto de capitán general, que es un concepto del periodo de la conquista española. Se los digo porque a veces uno ve documentales, lee libros y no dice, ¿y por qué inventó Pinochet? No, esto venía de la época de la conquista. Otro elemento interesante, lo que decía Juan Pablo, que el imperio inca, al morir el último inca, Huayna Cápac, habían dos hijos, eran hermanos, que se disputaban quién iba a ser el nuevo inca. Huáscar estaba en el Cusco, que era el ombligo del mundo, el ombligo del Tahuantinsuyo, el centro del mundo era el Cusco, y Atahualpa, que estaba al norte, en Quito, en Ecuador actual. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no nos damos cuenta, o si lo sabemos, ustedes hicieron el video, que tenemos Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina. El imperio inca era un gran territorio. Por ese motivo, este imperio estaba en pugna interior, y tal como dice acá Estefanía, se aprovecharon los españoles de la crisis. Pizarro fue a Cajamarca, capturó a Atahualpa en 1532 y al año siguiente lo ejecutaron. Lo que ocurre es que al morir Atahualpa y al atrapar a Huáscar, no había la autoridad del imperio inca, dependía de una persona. Hay que considerar que en la cultura inca, en la civilización inca, consideraban al inca hijo del Inti, el dios Sol. Por lo tanto, si el dios Sol había sido asesinado o desaparecía, el que ocupó el cargo, más bien que el cargo, ocupó el poder, fue el gobernador español. Esta crisis de autoridad en el imperio inca también ocurrió en el imperio azteca, que en la próxima clase vamos a ver cómo Hernán Cortés también atrapa a Moctezuma, el emperador de los aztecas. Entonces, ¿qué es importante que les quede claro en la clase de hoy? Estamos en una América indígena con civilizaciones como la azteca y la inca y la maya, con pueblos originarios desde Alaska hasta Chile. Llegan los europeos, llegan los españoles con un aparato militar, con caballos, con armas, con ejército, con religión. Llegan los holandeses, franceses, ingleses, y los pueblos originarios sufren una alta mortalidad debido a las enfermedades que traen los europeos, al sistema de la encomienda, pero también sufren porque sus creencias son pasadas a llevar cuando atrapan y ejecutan, en el caso de acá del imperio inca, Atahualpa, en el caso de los aztecas, a Moctezuma, y se les viene abajo el orden que ellos tenían, el orden
de estado teocrático que era el Imperio Inca, por ejemplo. Es decir, aquí hay una especie de crisis también de la cosmovisión debido a la invasión europea. Entonces, en resumen, en la clase de hoy hemos hecho el recorrido desde considerar la primera imagen que yo les quería, el cambio de época de los hombres que llegan de Europa a América con una nueva mentalidad. Una mentalidad renacentista, una mentalidad, entre comillas, moderna. En segundo lugar, que el Estado moderno en Europa concentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial, recaudo de impuestos, tiene administración de justicia. La conquista, la expansión europea a través de Colón, tiene como consecuencia esta irrupción violenta de los europeos buscando oro y plata y las consecuencias por la enfermedad y el sistema de trabajo, enfermedades y muerte. También el origen de esta expansión estaba en la búsqueda de especias, seda, perfumes, porcelana, papel y pólvora, y la búsqueda de metales preciosos. Dos monarquías salen robustecidas con la expansión, Portugal y España. Portugal se queda con todas las costas de África, Brasil y también algunos lugares en la China y en la zona de la India, y los españoles en América no portuguesa. Acá hay un detalle que Juan Pablo leyó, pero yo no lo expliqué. La dinastía Habsburgo gobierna desde 1520 España hasta 1700. En 1700 asume el Imperio Español la dinastía Borbón, de origen francés. Hemos hablado del Consejo de Indias. Gracias, Vania, por la salud. El Consejo de Indias que estaba en España, que hace contratación, y también hemos hablado de la estructuración social. Y hemos terminado hoy día con el Imperio Inca. Me parece que lo fundamental acá es entender cómo el orden político de España se instala en América con las figuras de virreyes y gobernadores, pero también con estos poderes que concentra el gobernador, que es capitán general y justicia mayor, y también con todos los elementos que nosotros estamos recogiendo. Es fundamental que la próxima semana asistan todos a la clase, se conecten a la clase, todos, porque hoy día la tarde yo voy a poner las notas, subir las notas del video, pero el próximo viernes tengo que entregarles una pauta de un trabajo que vamos a hacer a continuación de investigación sobre la historia de América, y en ese sentido necesito que estén todos porque también vamos a entregar otros elementos que no hemos entregado hasta ahora. Así que avísele a los que no han estado porque he visto que la asistencia de hoy, 21 estudiantes es la mitad del curso, por lo tanto varios corren el riesgo de no aprender y al final la idea es que todos aprendan. Verónica Loyola, Estefanía, José, Juan Pablo, todos los que han podido participar, yo le agradezco y también a Juanito que acá está también participando. Repetir que avisarle al resto que deben venir a la clase porque si no vamos a quedar fuera de juego. Considerando que nosotros hemos tenido varios viernes que no hay clases, por diversos motivos, feriados, el día de la universidad que había suspensión de actividades, hoy día subo las notas y el próximo viernes yo voy a dar la pauta del trabajo que vamos a hacer, el trabajo de investigación. La idea es que ese trabajo se entregue en julio, el primer viernes de julio, viernes 3, y la prueba de este curso va a ser la última quincena de julio. Les digo esto con tiempo para que así vayan preparándose. Si hay alguna consulta, pueden levantar la mano, escribir en el chat y yo les contestaré.
El PPT yo lo voy a subir para que todos lo tengan. Siempre lo adapto yo lo mejor un poco. Alguien me escribió Sofi. A ver si estoy acá. Dígame, escríbame la duda. Bien, entonces, queridos estudiantes, avisarle a los 21 compañeros que faltaron que el próximo viernes deben conectarse. Y también decirles que hoy día van a quedar en el aula, en el Simbal, notas puestas. Los impuestos que me pide Estefanía, que repita, son el alcabala, con B alta, quinto real, almojarifazgo, media nata. La media nata es la mitad del sueldo de los primeros 6 meses que se le entregaba al rey. Media anata. Media nata. La alcabala es como el IVA de compra-venta. El almojarifazgo, muy bien, Sofi, es como el impuesto de internación. Y el diezmo era la 10ª parte de la producción agraria que se le pagaba a la iglesia. Media nata, muy bien, Estefanía, media nata, tal cual. Entonces, alcabala, almojarifazgo, diezmo, media nata. Y el quinto real, que la quinta parte del oro que se sacaba se le pagaba al rey. Así que en eso, hoy día, en vez de alcabala tenemos el IVA. En vez del quinto real, pagamos de nuestro sueldo el 12% para FP y el 7% para salud. Y la media nata, en el fondo, el impuesto a la renta que pagamos una vez al año por nuestro sueldo. Hay personas que pagan más, otros pagan menos, pero todos pagamos un impuesto. Con esto se financian, se supone, todas las construcciones públicas, hospitales, escuelas, puentes, caminos, y también las personas que trabajan en la salud pública y la educación pública, y también se financian ese tipo, y también se financian lamentablemente los altos, demasiado altos sueldos de los senadores y diputados. Así es, Estefanía, el legado con él imperando hasta el día de hoy. Lo que pasa, me pregunta José, lo que pasa es que los jesuitas fueron expulsados en 1767 porque muchas congregaciones religiosas introdujeron la idea a los reyes en España, al rey, que los jesuitas obedecían al Papa, pero no obedecían al rey, y que eran un estado dentro de otro estado. Yo les sugiero que ustedes vean la película La Misión, está en YouTube, pero fíjense en el tema de fondo. El tema de fondo es que la película muestra cómo los jesuitas trataban a los indios, a los indígenas guaraníes de Paraguay, y por qué esta sensación de que las haciendas jesuitas eran tan productivas, tan eficientes, por qué fueron en el fondo desacreditados ante el rey, diciendo que ellos le decían al Papa que tenían haciendas que en el fondo eran como pequeños estados, y esto fue creciendo, 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 y más aún cuando algunos teólogos jesuitas afirmaban que el poder venía directamente de Dios al pueblo y no de Dios al rey. Por lo tanto, el soberano es el pueblo, somos nosotros, no el rey. Esos conceptos empezaron a molestar al rey de España y también al rey de Francia y a otros reyes, porque esta monarquía de origen divino que proponía la monarquía absoluta estaba siendo cuestionada. Bien, entonces, fundamental que todos asistan el próximo viernes, la mayoría, y es fundamental también que vean la película La Misión.
yo voy a subir algunas preguntas, pocas, 2 o 3, sobre esta película próximamente, pero me interesa que la vean primero y la analicen. ¿Qué hacían los jesuitas en Paraguay? ¿Cómo trataban a los indígenas guaraníes? ¿Qué pasó con los indígenas cuando esa zona donde estaban las misiones jesuitas llegaron a poder de los portugueses? Si los indígenas mejoraron o empeoraron su situación. Bien, muy agradecido por su participación, las buenas preguntas que han hecho todos. ¿Hay alguien que acá me quiere preguntar algo? Voy a ver si hay alguna manito levantada o no. Parece que no veo a nadie. Bien, un abrazo afectuoso, que tengan un buen resto de día y el próximo viernes que todos estén, vamos a checar la pauta del trabajo de investigación que van a hacer. Y así que muchas gracias, Verónica, gracias a cada uno por su participación. Un abrazo grande. Cuídese, profe, gracias. Gracias, Juan Pablo, Juanito, todos. Chao, profesor, gracias. Chao. Ojalá que todo el próximo viernes se conecten para ver la imagen, porque es como si estuviera solo yo acá con los 21, ¿ya? Chao, chao, Juanito. Chao, profe, buenas noches, buenas tardes.